Vamos a iniciar la accidentada clase de hoy. La idea de hoy es darle un marco de un encuadramiento respecto a lo que veíamos ayer. Ayer veíamos el tema de el proceso de interpretación, cómo funcionaba, cómo operaba, qué competencias intervenían cuando interpretamos un texto jurídico o cualquier otra cosa. Veíamos que la interpretación es un proceso que hacemos todo el tiempo, en el cual intervienen diferentes competencias, en el cual intervienen a veces algunos códigos, o sea, algunos sistemas o reglas de significación, y a veces no. Veíamos que la interpretación no era un proceso que podíamos describir como en términos de una equivalencia, sino que era una inferencia, ¿sí? Y que suponía, digamos, un salto, por decirlo así, un salto que estaba bajo la responsabilidad del intérprete. En ese marco hablábamos un poquito y describíamos cuáles eran las competencias que el intérprete debía poner en juego. Veíamos que eran muchas y que además funcionaban de manera complementaria. O sea, una no excluía a la otra, sino que se iban complementando. Uno empezaba con una lectura más bien desde lo gramatical, y luego le iba sumando otras competencias que tenían que ver con el contexto, ¿sí? O sea, el contexto lingüístico, las frases que acompañaban a esa expresión, su inserción dentro de un texto más grande, su relación con otras partes del texto, luego con otros textos del mismo tipo, y posteriormente veíamos cómo intervenía el conocimiento del mundo que nosotros tenemos, lo que llamamos competencia enciclopédica, y por último hablamos de una noción que hoy vamos a tratar con mayor detalle, que es el tema de la competencia genérica, es decir, los géneros discursivos y cómo eso influye en el significado de una expresión. Lo que hoy vamos a ver es una distinción que a mí me parece interesante plantearlos, que no he visto mucho yo en el análisis que se hace del discurso jurídico, y que me parece que puede ayudarnos a clarificar algunas cosas de cómo funciona el discurso jurídico. Y entonces en ese plano voy a introducir dos nociones, que ahí en el título las planteo. La noción de tipo de discurso y la noción de género discursivo. Bueno, estoy seguro que ustedes en sus lecturas, doctora, estoy seguro que en sus lecturas habituales ustedes habrán escuchado alguna vez la expresión discurso jurídico. Es más, si yo hablo del discurso jurídico, ustedes se preparan para para escuchar determinadas cosas. Si yo hablo del discurso jurídico, ustedes suponen o piensan en determinados ejemplos. Si yo dijera, a ver, el discurso, por ejemplo, una sentencia, ¿es parte del discurso jurídico? Te dirían, sí. Absolutamente. Una cédula de notificación, ¿es parte del discurso jurídico? Una ley, una ordenanza, ¿es parte del discurso jurídico? ¿Sí? Podemos tirar varios ejemplos, casos de tipos de enunciados. Pero lo que no he visto mucho es una definición de qué es el discurso jurídico y cómo se relaciona con otros tipos discursivos. Me parece Sí. que la cédula no es un discurso jurídico, bueno, porque es una transcripción de algo que ya está dicho. Es cierto, es cierto. De todas maneras, bueno, vamos a discutirlo, vamos a verlo, vamos a reflexionar a ver si la cédula es o no es un discurso jurídico. Porque si no fuese un discurso jurídico, parte del discurso jurídico, tendría que ser parte de otro discurso, ¿no es cierto? Bueno, pero lo vamos a ver, vamos a dejar como una duda. Si una cédula puede ser considerada parte del discurso jurídico o no. Yo lo que en general veo que cuando se aborda este tema, la expresión esta, discurso jurídico, se utiliza para hablar de muchos textos, de un conjunto heterogéneo, incluso, de textos, que
Yo incluí ahí la cédula de notificación como uno de los límites finales del discurso jurídico, y después podemos hablar de los clásicos, ¿no? Y puse tres sentencias, leyes, alegatos y cédula de notificación. Y quiero llamar la atención sobre este género, alegatos. Un alegato de un juicio oral y público. ¿Por qué? Porque ahí muestro que dentro del discurso jurídico hay algunas producciones que son escritas y hay otras que son orales, ¿sí? Por lo tanto son bastante distintas materialmente entre unas y otras. Uno podrá decir, bueno, pero un alegato usa las mismas palabras a lo mejor, o palabras muy semejantes que una sentencia, una presentación escrita. Y yo le podría decir que un alegato utiliza, por ejemplo, la entonación, que es algo que el discurso escrito no tiene. Y ayer charlábamos sobre, en Córdoba hay juicios por jurados. Entonces los alegatos son más histriónicos. Y el tipo se para y muestra fotos y muestra un video. ¿Sí? Hubo un caso en Córdoba, me pareció muy interesante desde el punto de vista semiótico, el caso del juicio por el motín de la cárcel de San Martín, un motín gravísimo con muertos, una cosa. Se llevaba a juicio a 60 de los principales, digamos, autores o partícipes de ese motín. Un juicio, imagínense, con 60 imputados, con 40 abogados, una cosa descomunal que se tuvo que hacer en una sala especial. Presidía ahí Víctor Vélez el juicio, su cámara en la que intervenía. Y en ese juicio, la prueba central, una de las pruebas más importantes para la fiscalía, eran las filmaciones, porque los tipos se habían parado en el techo de la cárcel y entonces todos los medios lo filmaban. Entonces el alegato del fiscal, además de ser oral, por supuesto, era gráfico, porque el tipo mostraba una foto y por el tatuaje que tenía en el hombro, que estaba encapuchado acá, y luego se había sacado la capucha, entonces podía identificarlo allá, y a través de imágenes iba probando la participación. Y su alegato fue un PowerPoint. Y lo incorporó a la causa, pidió la incorporación del PowerPoint como parte, digamos, para... Digo, las pruebas estaban, por supuesto, todo el PowerPoint estaba confeccionado con fotos que eran parte del expediente, ¿no es cierto? El tipo lo había pensado bien, el fiscal Almirón, me parece, fue el que hizo esa intervención. Pero lo que me llamó la atención en el alegato fue eso, ¿no? La importancia que tenía la imagen. Y casi todo el alegato era mostrar el imputado tal, dónde estaba en tal momento, con qué aspecto y cómo él lo vinculaba a este otro personaje que estaba encapuchado y qué sé yo, pero que mantenía, por ejemplo, cierta vestimenta, la altura, una serie de cuestiones visuales. Bueno, de todas maneras, lo que me parece importante marcar es que para hablar, para pensar en que existe un discurso jurídico y podemos plantear la idea de un discurso jurídico, tenemos que aceptar tres presupuestos que ahí puse. Que la discursividad social puede parcelarse, es decir, que es posible fragmentar la discursividad social en tipos, que cada esfera de la actividad humana circulan enunciados que presentan características comunes. Si nosotros decimos que una sentencia y un alegato, que son bien distintos materialmente, pertenecen a un mismo tipo de discurso, es porque alguna semejanza tienen, ¿sí? Tienen diferencias, pero también tienen semejanzas. Por eso podemos concebir un tipo de discurso, una clasificación de esas características. Pero aparte, por ejemplo, la sentencia, el alegato participa de la sentencia. En cambio, en un alegato, la sentencia no participa del alegato. O sea, porque obviamente que no está todo el alegato, pero está volcado en la sentencia. Sí, lo que pasa es que la sentencia, el juez es el que administra la participación de las otras voces. Discursivamente el juez tiene una voz superior y él es el que administra qué cosa de las otras voces ingresan o no ingresan. Entonces, es cierto, es intertextual la sentencia, eso es cierto, pero es intersexual según el criterio jerárquico del juez. No tiene discursivamente tampoco tiene igualdad con las otras partes, no es un diálogo, ¿sí? La sentencia tiene, aunque tenga una dimensión dialógica o intertextual, no es un diálogo.
hay una diferencia en la jerarquía enunciativa, digamos, del juez. Pero sí, es cierto. Ya vamos a ver, la sentencia es una de las características fundamentales de eso. Y por último, que esas cualidades comunes nos permiten diferenciar a ciertas expresiones de un tipo discursivo de las expresiones de otro tipo discursivo. Bueno. Ahí lo que propongo es una definición a priori del tipo de discurso jurídico. No, el tipo de discurso en general. Cuando uno hace clasificaciones, lo más importante es establecer en oposición a qué las hace, porque uno puede clasificar cosas como se le ocurre. Lo importante es definir en relación a qué. Yo creo que se puede pensar en un principio de clasificación que nos permita agrupar todos los discursos, todos los enunciados expresados en determinada área, en determinada esfera de la praxis social, tratando de establecer cuál es su núcleo invariable, cuáles son sus características primordiales y cómo se establece su relación con las instituciones que de alguna manera lo definen. Voy a tratar de ser más claro en esto. ¿Por qué podemos pensar en el discurso jurídico? Por dos cualidades. Porque hay ciertos procedimientos que se repiten, ¿sí? Lo que decíamos recién, hay un cierto lenguaje, por ejemplo, que se utiliza tanto en una sentencia como en una demanda o en un alegato, y hay cierta vinculación con una institución, ¿sí? Los discursos no pueden ser desarticulados de las instituciones que los producen, ¿sí? Ya lo vamos a ver ahora como en el caso del discurso jurídico, pero todo enunciado está ligado y parte de su sentido depende de quién sea la institución o quién sea el actor social que lo produce, ¿sí? El actor social que produce un enunciado es central no solo en la interpretación y la comprensión intelectual del contenido de ese enunciado, sino también en la eficacia del enunciado cuando se trata de actos de habla, es decir, de enunciados que puedan tener consecuencias reales. Y eso es muy importante si uno lo mira dentro de la dinámica del Poder Judicial. Ahí yo he puesto algunos ejemplos de otros tipos discursivos diferentes al discurso jurídico, pero que también se pueden delinear siguiendo ese criterio. Por ejemplo, opongo el discurso jurídico al discurso político, al discurso periodístico o mediático y al discurso religioso. Y podremos seguir el discurso científico y demás. Puse esos. Lo importante para distinguir qué cosa o qué, supongamos tenemos un enunciado. Por ejemplo, la transmisión por la televisión de un veredicto. ¿Qué sería? ¿Qué tipo de discurso sería? Yo estoy sentado vamos a la escena, ¿no? Soy un televidente, estoy sentado en mi casa viendo televisión y la televisión me muestra al secretario leyendo un veredicto. La pantalla dice el canal tal, en vivo. Si es directo, es directo. Pero tiene abajo, porque hay veces que van hablando y le van agregando unos papelitos rojos. Tiene, esta vez tiene. Hay que situarse en la posición del tipo depende de quién lo vea. Depende de quién lo vea. Algo periodístico. Para nosotros sería jurídico. Para si yo lo veo es jurídico. Si lo ve
Dependerá del receptor. No sé, o sea, pasa que vos querés decir en general. No, ¿Qué en sería? ese caso, para yo creo ustedes. que no Si yo lo veo, jurídico. ¿Quién es el destinatario? ¿Cómo, perdón? No define quién es el destinatario, sino quién de dónde manda. Si es un secretario que no hace ninguna interpretación de él. Sí. Bueno, me gustó que estemos incorporando elementos comunicacionales. Muy bien. ¿Y qué? Mi opinión. Sí, obvio. Mi opinión es que es discurso periodístico. Periodista. ¿Saben por qué? Porque el recorte. Yo soy el camarógrafo, no nos olvidamos. Yo soy el camarógrafo. Lo corto, no, pero no solo por la frase, no solo por los sobreimpresos, que sí influyen, pero los sobreimpresos, no, él cuando dice abajo en vivo, qué sé yo. No, que dice, que remarcan alguna frase en particular del discurso. Sí, muy bien. Pero aunque sea, miren, Cadena perpetua. crónica. No, Crónica. pero aunque imaginemos el más pulcro de todas las transmisiones periodísticas posibles, o sea, la pantalla Nunca es. clavada sobre la lectura del secretario. Sí, Ya eso es un recorte de la realidad. es ¿Sí? cierto. Ya eso es un recorte de la realidad. Es un recorte que decide el camarógrafo. Yo creo que más Es más fuerte el contenido para una sesión de la Cámara de Diputados, Sí, sin intromisión alguna del periodista, sí, es político. sí. Y esto es político. No, pero Leyendo, sin intromisión alguna del periodista. ya está la cámara. Ya está la cámara. Está situando con la cámara. Ya está la cámara. La cámara recorta. Una vista parcializada. Muestra el secretario y después muestra el imputado. Ya es una decisión editorial. Claro. Ya es una decisión Está editorial. bien, tienes razón. Cuando dice 24 años, tuc, lo muestra el imputado. Ya está. Listo. No ha hecho nada más que... Lo que pasó acá técnicamente como fue la causa Morales. Zapallo y la turca haciendo la seña que hacía Zapallo, le hacía. No, sí, sí. Por ejemplo, Sí, sí. que es normal en una Totalmente, cámara, totalmente. o sea, absolutamente, pero como salió periodísticamente, pues. Ahora ya no se hace así. No. Ahora mandamos por Ahora cuando yo Muy me bien. quiero comunicar con otro, estoy con Doctor, él. el fiscal en el caso que presentó ¿Cómo? Perdón. el fiscal que presentó Sí. que sacó de Bueno, ahí tenés el caso exactamente inverso, en donde el discurso jurídico utiliza elementos del discurso periodístico y lo introduce dentro de un discurso jurídico. Para mí el alegato ese es el caso exactamente inverso al que planteamos recién. Escuche, ¿cuál es el ejemplo? Él refiere el caso que conté recién del fiscal que utiliza imágenes de televisión para el alegato. Este es el caso inverso. El discurso jurídico toma del discurso periodístico elementos y lo incorpora y lo hace jugar dentro de la lógica del discurso jurídico. Para mí el alegato ese es de discurso jurídico, aunque estaba lleno de filmaciones de televisión. Porque la lógica es distinta. ¿Sí? En el caso Carrera se utiliza la película constantemente, en el caso Carrera de Chucky Show, por ejemplo, para inducir a un tribunal. Aparte que las distintas ópticas que lo vio el periodismo en ese momento. Sí, eso es algo cada vez más frecuente. Bueno, pero ¿qué quería lograr con estos dos ejemplitos simples? Que veamos que nosotros podemos establecer un principio de clasificación, pero que la realidad discursiva siempre es mucho más compleja. Y no, yo digo, tengo esta idea y me parece que podemos discutirlo. Hay razones para argumentar a favor de que esa filmación es discurso jurídico. Y yo puedo argumentar que es también discurso periodístico, lo que decíamos recién una serie de notificación. Yo puedo decir, para mí es una forma de comunicar del tribunal, por lo tanto es discurso jurídico. Así se comunica el tribunal con el justiciable. Para mí es discurso jurídico. Y alguien puede decir, no, pero es simplemente una reproducción de otra cosa que ya se dijo. Está bien, vamos, los géneros no se adaptan a nuestros criterios, sino que, por supuesto, se mueven y además hay bordes, ¿no? Hay bordes que se tocan, ya lo vamos a ver ahí en su gráfico. Pero lo importante que me parece que es insistir en que existen formas regulares de organización
de los significados, y que a eso es lo que nosotros le llamamos género discursivo. Son formas regulares, son esquemas regulares de organización, esquemas de organización de la materia significante, para decirlo muy técnicamente. Y esos esquemas los tenemos incorporados como parte de nuestras competencias, y me parece muy interesante una idea. No los aprendemos, o la mayoría de ellos los aprendemos por impregnación, ¿sí? Nosotros nunca nos enseñan a saludar. De chiquito vamos escuchando cómo se saluda, vamos incorporando esas cuestiones, y la idea esta que estoy tomando, y la noción de género que estoy tomando, la recupero de un pensador ruso que se llama Mikhail Bakhtin, que escribió en el siglo XX. Y el tipo decía que hay gente que tiene gran competencia en algunos géneros, y por ejemplo puede hacer una magistral disertación académica, pero que es totalmente incompetente para sentarse a hablar y tomar un café y charlar, ¿sí? Y yo pienso que muchas veces el Poder Judicial nos pasa mucho eso. Tenemos gran competencia, y lo hablamos ayer respecto a la redacción de sentencias o de este tipo de escritos así tan complejos. Tenemos gran competencia para escribir ese tipo de géneros, la sentencia. Y luego tenemos que un género muy simple, como es la entrevista periodística, es un género muy simple. O sea, una pregunta y el otro responde. Termina esa respuesta, viene otra pregunta. Punto. O sea, técnicamente es simple. Las preguntas tienen que ser cortas, las respuestas tienen que ser cortas, ¿sí? Uno tiene que responder no más de un minuto y medio. ¿Por qué? Porque son los márgenes que tiene la televisión o la radio. Si vos respondés de más de ese tiempo, te tienen que cortar, te tienen que editar. Y ya perdés la posibilidad, o sea, ya la edición pasa por cuenta de otro. ¿No es cierto? Es lógico eso, ¿no? Que nos pase eso. Sí, puede ser lógico, porque nosotros no estamos habituados a ese género, a ese tiempo y demás. Pero digo, es un problema. En determinados momentos es un problema, ¿sí? Yo me acuerdo bien de un caso, todavía siendo periodista, me llamó muchísimo la atención. Yo conocí a un fiscal general de Córdoba, tenía un buen trato, le había hecho, no notas, pero sí habíamos charlado un par de veces, tenía un buen trato, me pareció un tipo agradable, muy funcionario de carrera, tipo que no tenía un perfil muy bajo, no era muy afecto a hacer notas, pero era amable en el trato, digamos. Y conmigo, yo era periodista en ese momento, no tenía ninguna, o sea, era periodista, cubría el Poder Judicial, pero no era parte del Poder Judicial. Había tenido bastante buena relación con él. Una vez, ya no me acuerdo qué pasó, una de esas crisis que cada tanto suceden en los poderes judiciales, y que involucraba al Ministerio Público. Entonces él llama a una conferencia de prensa, pero ya presionado por las circunstancias. A él no le gustaba dar conferencia de prensa, no daba entrevistas. Bueno, se ve obligado a dar una conferencia de prensa. Y yo asisto a la conferencia de prensa con todo el otro resto de gente. El tipo sacó un papel y leyó 20 renglones que había escrito en estilo memorándum, digamos, o sea, que el día de la fecha, bla, 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 que tal cosa. Yo miré, no me parece, empezaron a mirar, me pusieron el micrófono, no sé, ¿qué pasa? Porque, digamos, una conferencia de prensa es, buenos días, bueno, hoy voy a decir esto, los tipos hacen preguntas y se termina el género, funciona así, digamos, es una conferencia de prensa. A veces hacen preguntas, a veces pueden hacer preguntas. A veces, bueno, pero digamos, en general, vos te dicen, conferencia de prensa de tal, lleva tu grabador y espera a hacer una pregunta. Si te dicen, no hay pregunta, bueno, ya estamos en otro género, no es una conferencia de prensa, es una declaración pública, ¿sí? Por ejemplo, ya es otra cosa, no es una conferencia de prensa. Pero déjame que termine la escena. Ella sería una respuesta de más de minuto y medio, Mario. ¿No? Es difícil, la autoedición es muy difícil. El tipo estaba leyendo eso, yo me acuerdo que éramos muchos los periodistas, estaba de costado a él con el grabador, y me llamó la atención el fiscal general de la provincia de Córdoba, estamos hablando, temblaba, transpiraba, una cosa que me llamó la atención desde lo humano, digamos, porque lo conocía y tenía buena relación.
estaba el tipo, digamos, y no es que la conferencia de prensa había sido dura, recién empezaba, o sea, nadie le había preguntado nada, y ya el tipo estaba en condiciones, digamos, psíquicas, anímicas, que eran imposibles sostenerlo. O sea, obviamente esta persona tenía un impedimento que ya pasaba por otro lado, no era un problema funcional, ya era un problema quizás de su, no sé, de una timidez, no sé, ya una cuestión más psicológica, si quiere. Pero nunca me había ocurrido con una personalidad de ese nivel, de ese rango, verlo así, ¿no? Sí, claro. Yo lo que o sea, yo digo que es lógico, porque vos en una sentencia estás en tu despacho, estudiando, o sea, la preparas, tenés 10 días, la preparas. En cambio, una pregunta es espontánea, tenés que, o sea, para el periodista será fácil, pero para el que responde, o sea, es... Por algo los actores estudian. Claro, ¿no? Para empezar a relajar la técnica de Uno relajación. en realidad no está acostumbrado a la entrevista. No, pero Como miembro del Poder yo Judicial y como... en lo personal creo que ahí hay un error organizacional desde el punto de vista comunicacional. Para mí, un juez, o sea, un secretario, un prosecretario, un empleado puede omitir pensar en la prensa. Ahora, un juez tiene que estar preparado para eso, porque tarde o temprano, si sos juez penal, más temprano que tarde, está claro. Si yo le decía, allá se ha inaugurado el nuevo foro de lucha contra el narcotráfico, 2 fiscales y un juez de narcotráfico. Digo, muchachos, vayan pensando en hacer un curso de locución, no sé, porque lo van a tener todos los días. Pero convengamos, Leo, que también hay funcionarios que le Canta el micrófono. Le encanta el micrófono. No, pero es la gente que le encanta. Vos aprendés a Se equivocó. Me acuerdo de la cara de este hijo, ¿no? Ahí te Puede hablar de No. Mira, yo te voy a decir algo. Yo tengo una... A mí me vengo como bicho raro, porque yo escucho algo, por ejemplo, la otra vez, dijeron, porque en Radio Valle Viejo, ¿entendés? Moravito fue un irresponsable, ¿te acuerdas? Porque tomó una decisión de dejar no sé qué cosa. Y yo no estaba ni de turno, ni tomé decisión. ¿Qué va a hacer, doctor? Me voy a la radio. Está jodiendo. Sí, me fue a la radio. Usted, periodista de la mañana, sí. Vos hablar en su radio y necesito derecho a réplica. No, porque ¿sabés qué es lo que pasa? El problema es que te tratan de irresponsable y la gente se queda con que vos sos irresponsable. Entonces, no, fui y le dije, déjame decirte. Pero vos tenés razón, porque por ejemplo, mira lo que pasó ahora. Sale un juez y declara la inconstitucionalidad de una norma del código. La inconstitucionalidad, vos sabés que es por el caso concreto. El cómo de la gente es, ya no pueden detener más por averiguación de la identidad. El cómo de la gente lo que Más derechos humanos nadie para los delincuentes. Nadie fue, y ya le aclaró eso. Ahora, la policía no toca nada, porque tampoco, viste, salió el ministerio a desmentir o a aclarar. Hay un concepto en teoría de comunicación que se llama el concepto de vacío informativo. ¿Sí? ¿Cómo es? Vacío informativo. Claro. A ver. No, eso me encanta, pero del partido. Bien. Vamos a hacer un paréntesis acá. Está bien, pero vos podés tener la relación con la prensa. Pero digo, off the record. Todo el poder judicial tiene un vocero. Y que es periodista. Bueno, ahí voy a hacer un pequeño... Vamos a salir del tema, ya que estamos. Acá hice un esquema muy simple, muy tosco, si se quiere, de lo que sería el acceso a la información en un juicio penal, en un proceso penal. Que vamos de la casi
cero información, casi ningún acceso a la información en la parte del secreto sumario, apenas comienza la investigación, a la máxima publicidad, que es el juicio, la sentencia, ¿no es cierto? La máxima publicidad. Puse acá elevación a juicio como marcando un punto medio, ¿no es cierto?, en el procedimiento. Los medios informativos no tienen el mismo criterio. O sea, este es un criterio jurídico de máximo y mínimo acceso a la información. Para los medios de información, para los medios de comunicación, el interés periodístico es así. ¿Sí? Los primeros días hay el mayor interés periodístico posible, la mayor demanda informativa. Después decae, cuando se va a hacer todo el trámite, vuelve a subir en el juicio y en el veredicto y después cae de vuelta. Absolutamente, pero es desplazado por otro, ¿no? Sí, por supuesto. Pero lo que yo digo es esto. Acá, ¿vieron acá? A esta diferencia nosotros le llamamos vacío informativo. Es decir, máxima demanda, mínima oferta. Hay un vacío. Ese vacío se llena con algo. Con algo. Yo voy al diario y no puedo poner la página en blanco. No puedo decir, hay secreto sumario, por lo tanto no le puedo informar, disculpe. No. Algo tengo que saber. Me dicen, tenés 2 páginas para mañana. Listo. Pero a ver, una vez ustedes, Oxford Record, cuando vos ejercías, vos tenías la charla con el fiscal general que te daba toda la información y te decía esto sí, esto no, por acá andamos, o sea, porque es normal, que es lo que pasa siempre. Eso es perfecto, por eso, pero eso no es vacío informativo, eso es... ¿No se ha dictado esa sentencia ahora con Vaca Narvaja, ese periodista? Sí. Sí, pero eso es otra cosa, porque eso es una sentencia civil de Macarrón contra Vaca Narvaja por la afectación de la imagen de la vida. Sí, bueno, el caso de Almazo es un ejemplo de esto. Bueno, pero déjeme que te diga una cosa. El vacío informativo con algo se llena. Una estrategia que utiliza frecuentemente el Poder Judicial y me parece bien es, en ese momento, esa charla informal para atenuar este vacío informativo, para corregir esos desplazamientos de la información, esos errores o tergiversaciones que se producen. Pero el tema es que si nosotros como Poder Judicial nos regimos férreamente por el principio del secreto sumario y no decimos nada, bueno, no voy a obtener información ahí, voy y hablo con el juez, voy y hablo con la víctima, con el familiar de la víctima, el vecino que vio, y ahí va lo que pinta, digamos, porque son todas versiones muy parciales. Entonces, lo que se publica, o sea, el Poder Judicial pierde absolutamente control de lo que se publica y después remontar eso es complicadísimo. Por eso yo creo sí que hay que establecer, sin abandonar el secreto sumario, yo entiendo eso, y sé que es muy importante en ciertos momentos, hay que encontrarle una estrategia para atenuar esto, para que no sea tan grande esa distancia y por lo menos para que las cosas gruesas salgan más o menos bien, digamos. La posibilidad de un vocero es lo que nosotros ensayamos en esos momentos. Una cosa es, yo comparto la idea de que el juez pueda hablar con la prensa en determinados momentos. Creo que en determinados momentos se tiene que preservar. Creo que el momento del juez para hablar es cuando falla, o sea, una vez que falla. Después que falla, ahí sí puede aplicar la sentencia, sentarse con un periodista, grabar la entrevista. A mí me parece bien eso. El momento previo es más complicado. No, yo respeto, es mi criterio. Yo personalmente, si vos hacer una sentencia, todo bien, yo lo digo, explico la sentencia, que normalmente uno la trata de hacer para que se entienda al común, ¿entendés? Pero no comparto yo, o sea, yo juez, salir a hablar periodísticamente sobre la sentencia, explicándola. Y además nosotros acá en Catamarca, que un poco te lo decía, te lo adelantaba ayer ella, hoy por hoy los periodistas no son técnicos. Sí, ¿Me entendés? O sea, son... ¿Ah? Sí. Idóneos, sí. Pero que no pasaba antes, por ejemplo,
que estaba Sergio, que estaba Daniel, que se ocupaban de la parte judicial, Claro. estoy hablando de los medios. Sí, sí, sí. Entonces, uno es en comunicación, es licenciado, que Daniel o Sergio no sé qué, tienen títulos. Sí, 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 ¿entendés? sí, la Entonces, formación los es tipos clave. entendían, Sí. iban a la parte civil, o sea, ellos evidentemente hacían lo civil, Sí, está bien. lo judicial. Judicial. No, lo judicial en general. Pero se podían sentar con Julio, con cualquiera, y entendían. Y tergiversa, porque vos fíjate que Y ahora no, vos decís una funcionario cosa y a cargo de una dicen otra cartera cosa. importante dice, porque yo no quiero que los delincuentes entren por una puerta y salgan por otra, o tengan la puerta Sí, sí. giratoria. ¿Perdón? Sí, sí, sí. Escúchame, la Constitución y el código de procedimiento nuestro que es acusatorio. Está bien, lo que pasa es que ahí tenés otro actor, La gente dice, mira, que es el actor bueno, político, ya. que también juega, porque eso no lo tenemos, a ver, no tiene que ser ingenuo el Poder Judicial, el actor político también juega y a veces juega en contra del Poder Judicial y eso afecta. Y ellos tienen un gran poder de injerencia en los medios. Mira, Leo, yo tengo 20 muchos años ya de Poder Judicial, nunca di una entrevista, nunca. No me, o sea, ¿entendés? Yo creo que vos te podés manejar off the record dándole información sin necesidad de salir. ¿Cómo? No. Sí, sí, como otra Es persona. distinto, es No, distinto. Pero, ¿sabes qué? Yo le quiero contestar. Escúchame. No, yo le quiero No, no contestar. era radio esto, no era radio, No me dejes con la mano de boca. Te voy a demandar, doctora. ¿Sabés qué es lo que pasa? Que todo depende. No, todo depende de cómo vos te lo hagas. Nosotros acá somos jueces de menores, somos dos. sí, sí, sí. ¿No? O sea, en el interior, la gente del interior. Pero somos jueces de 9 de los 16 departamentos. Sí. O sea que cuando un pibe aparece por cualquier cosa en los medios, ¿Es o empieza tuyo o es del otro. Sí, sí. Entonces vos tenés que salir a decir. Y además nosotros, claro, y además nosotros somos jueces investigadores, porque somos una especie de fiscal Claro. de los delitos que cometen los niños. Claro. Entonces, no somos un juez que dice, bueno, yo voy a resolver una cuestión de garantía. Sí, está bien, está del bien. tipo. Sí, Son sí. como un tipo de fiscal. Y el fiscal le tiene más. Sí, totalmente. Yo te estoy Y es hablando inconstitucional lo que hace. A ver, sí. Sí. Y entiendo lo que el trabajo de la prensa, el derecho del público a informar lo que pasa, o sea, yo todo entiendo. Pero vos decís, ¿se solucionaría con esa entrevista? Yo tampoco se soluciona. No se soluciona nada. También para la víctima. Sí. Zaffaroni habla justamente de esa, de la doble victimización de la víctima. Sí. Porque después la abandonan. Sí, o sea, sí, sí. primero están todo el día en la casa, Sí, sí, sí. acompañándola en todo su reclamo y después la abandonan. Totalmente, O está sea, No, está es bien. una cosa Ya le va a caer los juicios. Ninguna Por abandónicos. ninguna solución es mágica, ¿no? Lo que yo me parece ahí, como digo, se puede discutir muchísimo y hay posturas en el mismo Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. A ver, la doctora Tarditi, que es la presidenta de la Sala Penal, es una persona que yo la considero muy comprometida con la transparencia. Y de hecho, cuando sale un fallo penal de cierta relevancia, al primero que notifica a la sala de la oficina de prensa, nosotros, para que nosotros preparemos los resúmenes, lo mandemos a todos los medios, lo publicamos en la página web, publicamos todo. Con ella tenemos ningún problema y es absolutamente previsora. Es más, ha llegado situaciones de fallos complicados. Ludmila, lo hablamos, llega hace un rato. Fallo de Ludmila nos habló 2 días antes que saliera, o sea, sin que se hubiera protocolizado el fallo, me lo dio en reserva para que yo lo leyera, porque tenía 400 páginas, no lo podía leer en 2 días, en 2 minutos, digo. Y lo preparamos y cuando salió el fallo, al lado salió una síntesis del fallo, en términos muy, muy coloquiales, para que corregida por ella, lo hicimos nosotros, corregida por ella y demás. Y ese fallo tuvo un gran impacto. Y ella jamás en la vida da una nota. Él tiene una postura tuya, digamos, una postura reservada. Pero hay veces, ¿sabes qué me dice la prensa? Los diarios están chochos. Y la radio me dice, ¿y quién habla sobre esto? No, mirá, la doctora no habla. ¿Y yo qué hago? No voy a leer la sentencia, hermano, de una radio. O en la televisión me dice, yo necesito que alguien me lea esto, aunque sea hacelo vos, me dice. Aunque sea léemelo vos, necesito una cara que diga esto del Poder Judicial. Porque ¿No sería esa la función? a veces yo ejerzo esa función, a veces yo ejerzo la vocería del tribunal y digo, en esta causa, lo que pasa que también es cierto que yo como vocero,
yo o cualquier vocero no puede estar al tanto de todas las causas, de todos los fueros, de todos los jurados, una cosa imposible. Es culpa del periodismo tener a la otra tardística, aparte de ser linda, hablar del fallo. O sea, sí, por supuesto. Pero hay algunos casos, por ejemplo, algunos casos en los cuales el interés público es muy fuerte. Yo recuerdo los fallos en Córdoba sobre las jubilaciones, que eran fallos que comprometían a miles de personas. Ahí el doctor Cecín, que también es bastante reservado, pero en ese fallo Cecín accedió y hizo la entrevista. Entonces él explicaba muy simplemente lo mismo que había dicho en el fallo. Y la verdad que salió bastante bien. Y se llevó al Poder Judicial, lo que tiene una gran credibilidad. Si un periodista tiene una nota con un juez, Cambia. la nota es el juez. Y el resto, el abogado, que son actores secundarios. Entonces eso es un gran poder comunicacional que no se usa mucho y que en algunos casos me parece que sirve. En algunos casos. Yo no lo expongo al juez, digamos. La oficina de prensa lo acompaña. Sin duda, sí, por supuesto. Eso es lo importante. Sí, porque sí, ahí sí. vos manejás el mismo lenguaje que la prensa y entonces por ahí lo que dice no se interpreta en la forma en que lo dice. Sí, sí, sí. Y la transmisión de la información no tiene ni el mismo impacto ni la misma responsabilidad. Es cierto. Una vez, por ejemplo, se hizo una nota con un juez de familia, ¿no? Hablando sobre adopción. Y el periodista, que bueno, no tenía ninguna especialidad en eso, detalla todo lo que le había dicho el juez y en el medio pone. Y también me dijo un secretario que es más fácil adoptar chicos por afuera. O sea, en el medio de todas las notas, tú vas a decir, ¿quién te dijo eso? ¿Qué secretario que venga ya? Claro, pero o sea, queda en el contexto como si fue parte de la misma nota, ¿entendés? Sí. Pero por ahí, cuando hay otra persona que maneja prensa en el medio, que puede hacer de intermediador, me parece que llega mejor el mensaje. En eso yo comparto y también en la idea nuestra, nosotros no largamos solo el juego, al ruedo, no vaya a los leones que lo maten. O sea, además está muy pegado al tema de la ética. Exactamente, no, y además que hablamos primero con los periodistas, decimos, mirá, le damos un contexto. Antes de que se entreviste con el juez, nosotros hablamos con ellos, le decimos, mirá, le presentamos más o menos el caso para que tenga una idea previa, para que no vaya tan crudo a la entrevista. Entonces eso ayuda mucho, sin duda. Tienen todo un montón claro, vos te imaginas, acá sale un fallo y al otro día te pueden estar diciendo cualquier otra cosa que no es. Sí, y eso pasa, nosotros no tenemos todo resuelto, a veces nos pasa porque hay cosas que no se pueden manejar, pero el 90% de las veces tratamos de evitarlo. No, y aparte también lo que vos decís es político muchas veces. Muchas veces también es que son distintos los tiempos, pero es una noticia ya y nosotros tenemos 10 días para hacer una sentencia, lo que sea. Bueno, lo que hacemos nosotros en ese punto, el gran problema, el fundamento de la sentencia, los 15 días no le importan a nadie, esa es la verdad. Lo que nosotros hacemos, como sabemos que nadie va a venir a buscar los fundamentos, eso es un clásico, o sea, el veredicto, tenemos 20 periodistas. Mira, hicimos el año pasado, o este año, no me acuerdo, este año fue, un juicio por el tema de agroquímico, el primer juicio en Latinoamérica, creo, penal por tema de agroquímico. Tuvimos 90 acreditados, 90 periodistas acreditados. Nos acreditaron desde el diario, mira, los dos más sorpresivos fue el diario de Berlín y la Al Jazeera, la CNN árabe, esa Al Jazeera vino a acreditar. Te hablo de Al Jazeera. Bueno. Claro, por ese tema, por Monsanto. Exacto, por Monsanto venían de todo. De todo. Wow. Teníamos 90 periodistas acreditados. El veredicto fue un caos, porque la cantidad de gente no entraba en la casa de Valencia, era como esta, imagínense, todos los imputados, más sus familiares, más la víctima, que eso, más los periodistas, era una cosa, bah. A los 10 días los fundamentos. No fue nadie fue a buscar los fundamentos. Nadie, absolutamente ni una persona llamó para decir, che, ¿y los fundamentos? Nadie. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Se los enviamos a su mail, resumidos, cosas que ellos tienen que mirar, corta y pega, nada más. Entonces, ganamos, al menos compensamos con ese esfuerzo del Poder Judicial esta desidia, si se quiere, informativa de los medios de prensa. ¿Y cuál es la concepción básica? Mi concepción básica y lo que trato de insistir mucho en lo lugar que pueda. Que la responsabilidad comunicacional del Poder Judicial no se acaba en la sentencia.
No decir, allá hablamos, protocoliza, llega, se sabe y chao, como diciendo yo no tengo nada más que ver. No. El Poder Judicial, no digo el juez, el Poder Judicial, a través de un órgano, como sea, pero el Poder Judicial debe hacer algo por informar mejor a la sociedad. Si el periodista es un chanta, bueno, ya lo arreglaremos de otra forma, ya es otro problema, que tiene que ver con otras instituciones. Pero el Poder Judicial algo tiene que imaginarse sin abandonar su rol, sin poner en juego su actividad, algo tiene que hacer para que se informe mejor. Esa es la idea, digamos. Bueno, ¿quieren que volvamos un poquito? Después si quieren charlamos. Bueno, hay, no sé si alcanza a ver, pero traté de mostrar en un gráfico lo que veníamos charlando recién. Imaginarnos este gran círculo que yo le puse discursividad social ahí, imaginarnos como todos los discursos que se producen en una sociedad. La discursividad social es un concepto así abarcativo, todos los discursos, todo lo que se dice en una sociedad. Imagínense que es algo imposible de cuantificar, ¿no? Una cosa monstruosa. Todo lo que se dice en una sociedad. Lo que yo estoy planteando como concepto teórico es que a toda esa magma de enunciados que circulan en una sociedad en un determinado momento y época, se los puede ir parcelando, ¿sí? Se los puede ir catalogando como tipos de discurso. Discurso científico, discurso religioso, discurso mediático, político, jurídico, son tipos de discurso. Y dentro de esos tipos de discurso hay géneros, que son como subcategorías. Por ejemplo, dentro del discurso jurídico, la sentencia, la cédula, lo podemos discutir, el alegato y muchísimos otros. O sea, todo lo que ustedes se le imaginen, digamos. Yo puse eso que... Dentro del discurso político, la arenga, vamos a decir, la plataforma electoral, qué sé yo, la noticia como máxima expresión del discurso mediático, la entrevista, la columna, el editorial, hay muchísimo. Discurso religioso, el sermón, el discurso típico, una encíclica también es parte del discurso religioso. Discurso científico, un ensayo, qué sé yo, una tesis doctoral. Y si ustedes se fijan, estos tipos discursivos se tocan y tienen intersecciones, no están totalmente separados. Por eso que hablábamos recién, los ejemplos son fronterizos. ¿Qué es una entrevista en una radio a un juez? ¿Qué parte de qué discurso es? ¿Discurso jurídico? ¿Tiene elementos de discurso jurídico? Sí, tiene algunos elementos de discurso jurídico, porque habla de la ley, el juez, ahí. Sí, pero los tiempos son otros. Los tiempos de una entrevista no son propios del tiempo jurídico, sino son propios de un régimen distinto, que es el régimen del discurso periodístico. Entonces, ¿cómo es? Bueno, por eso hago digamos, estas intersecciones. El discurso religioso y el discurso jurídico tienen mucho que ver. Tienen mucho que ver. Hay mucha herencia del discurso religioso en el discurso jurídico. ¿Sí? Más allá de que creo yo que paulatinamente se está haciendo cada vez más laico, por decirlo así. Pero fórmulas, no el tiempo. Pero la estructura es sedimentaria, porque digamos desde los comienzos de la sociedad todo lo que tiene que ver con la moral y con la religión estaba todo mezclado. Y después se fue separando, sí, pero no a modo de, no quedan justapuestos, es una estructura sedimentaria y en el fondo sigue quedando. Sí, por eso. Es claro, uno lo ve. El discurso religioso de hoy, Francisco, es totalmente distinto al que tenía. El ejemplo que da él en cuanto a su forma de pensar, de vestirse, de lo demás es completamente distinto. No queda encasillado en el sermón, que es distinto del discurso jurídico, porque uno puede sancionar una falta y capaz que luego, como juez, comete la misma falta, ¿no? Imagínense, por ejemplo, ahí esa aporte doctor me hace pensar en otra discusión. Un tuit del Papa Francisco. ¿Discurso qué es? ¿Discurso religioso? ¿Discurso mediático? ¿Qué es? Ahora que tiene tweet, sí, tuitea, pontifice.es, pontificex.
Tuitea totalmente, o sea, tuitea más, digamos, a mansalva tuitea. Digamos, es un tipo interesante en ese sentido, como ha utilizado herramientas muy innovadoras para... Ya Benedicto había hecho una cuenta de Twitter oficial. Benedicto había hecho una cuenta. Pero el uso que le da Francisco es impresionante. Bueno. La polémica. El discurso de Al Jazeera, por ejemplo, no tan solo es político, sino también es religioso. Sí. Porque... Sí, porque en esa sociedad, lo que decías vos, en esa sociedad, lo político y lo religioso... completamente unido. La tensión constantemente. Y además, digamos, ¿cómo se llama? El ayatollah tiene que nombrar al presidente, hay una cuestión así, digamos... bueno, sin más lejos, Egipto hoy, con la hermandad musulmana que están en contra del gobierno, tenemos muertos de 300 por día. Por eso yo les muestro ahí la interinfluencia, para decirlo técnicamente, interinfluencia. Cuando en la Corte Suprema de la Nación, cuando hay una sala como una sala de recepción donde suele hacer los brindis con la prensa y nos invitan a los voceros generalmente, y esa sala uno pasa a la sala de acuerdo de la Corte y desde la sala de acuerdo tiene acceso a la sala de audiencia de la Corte. Y nosotros hemos ido algunas veces, nos han mostrado ese lugar que es bellísimo, ese lugar, digamos, muy lindo en su arquitectura, el mobiliario, una cosa muy imponente, ¿no es cierto? Y veía que ustedes tendrán la visión del estrado de la Corte, y atrás hay como un mueble así, unas sillas altas, y atrás hay como un mueble, ¿sí? Donde están las 7 sillas, y si uno va por atrás de cada una de las sillas de los jueces del tribunal, hay como un pequeño armario. Hay un pequeño armario donde se guardaba la toga y la peluca. ¿Sí? Entonces me hizo acordar mucho, porque esos armarios son los que están en la iglesia, son exactamente iguales de los armarios que tienen los curas en el presbiterio cuando cuando se ponen el alba. Entonces uno ve que en la tradición y en la historia hay como mucha comunión de ritual, más que nada, no sé si tanto, pero sí en el ritual de que se ponen de pie cuando entra un juez. Eso es donde es la iglesia, es de la misa, digamos, el esquema de la misa, digamos. Cuando entra el sacerdote se pone de pie. En la toma de posesión de los cargos, usted es sacerdotisa. Oremos. Ahora si Francisco viene designado